por buen trabajo. Ayer dediqué el editorial a reflexionar por qué creía que venía construyéndose desde el establishment, desde el poder establecido, la sensación de que la elección la ganaron quienes en realidad perdieron. Y para quienes ganaron, inventan o construyen una derrota o por lo menos una victoria con gusto a poco. A tan poco que no deja lugar para festejar. El mundo del revés, ¿no? Festejan los que perdieron y se lamentan los que ganaron. Porque ocurre que en este gobierno están los reyes de la mentira, los capos del falso relato, y otra vez, tal vez lo hayan echado a correr. Lo hicieron desde antes de las elecciones, mostrándose como posibles ganadores, porque esta la damos vuelta, aunque estuvieran y están derrotados en el sentido de que Macri se tiene que ir. El pueblo le dio salida a Mauricio Macri de la Casa Rosada. Y es muy compleja la jugada que están llevando adelante. Te diría que es una jugada de inteligencia, no inteligente, sino una operación psicológica, de esas que los servicios saben hacer, porque entre los ganadores, los artífices del triunfo contundente, se está buscando multiplicar la sensación esta del gusto a poco. Es decir que la operación de fraude que quieren construir no se hace sobre sus votantes perdedores, sino sobre los ganadores. Suena muy complejo, pero es lo que está ocurriendo, porque el triunfo del Frente de Todos, de los Fernández, fue demoledor. ¿Y por qué digo demoledor? Porque fue en primera vuelta, porque fue por lo menos por 8 puntos de diferencia, porque el macrismo tenía un proyecto a 20 años de neoliberalismo y se tiene que ir cuando apenas completaron los 4 años básicos, y porque hace volver a Cristina, al kirchnerismo, al peronismo, a los que ellos no se cansaron de decir, no vuelven más. Es demoledor el triunfo, porque los que no vuelven más están volviendo. Los que había que enterrar están reviviendo. Los que había que desterrar están regresando. Es el regreso de los que debían estar muertos, pero viven. Y esto es muy difícil de digerir. Fíjate que ayer, ni bien me fui de la radio, empezó a circular un mensaje falso que llevaba la firma de Jorge Asís, donde decía que Alberto había pactado con Macri un triunfo suave para tener gobernabilidad. El mensaje lo que buscaba era poner a Fernández en el lugar del desprecio, del que pacta rápidamente con un adversario político al que tanto fustigó en la campaña. Buscaba desconcertar a sus votantes. Buscaba en definitiva generar división entre Alberto y Cristina y cada uno de sus votantes, presumiéndolos diferentes. La lógica es simple: divide y reinarás, pero los mecanismos son complejos y sobre eso quiero trabajar. Jorge Asís desmintió enseguida el mensaje, pero no todas las personas que recibieron esa fake news lo supieron. Y lejos de enterarse que era falso, dieron por verdadero o por verosímil ese mensaje y lo siguieron replicando como válido, como si fuera información que confirmaba sus sospechas de fraude. Entonces, otras miles de personas lo recibieron, se dejaron llevar por las emociones y lo volvieron a enviar como verdadero. Ahora, más tarde llegó otro mensaje que decía: ya tengo la autorización para difundirlo, información directa del ingeniero Ariel Garbars, perito informático de la Justicia Federal. Y hablaba de la adulteración segmentada de votos programados por Smartmatic, hablaba del código fuente secreto, que el escrutinio definitivo van a encontrar millones de votos a favor del Frente de Todos, diciendo que había adulteraciones en centros de cómputos y en padrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Twitter oficial de Ariel Garbars decía: urgente, empezó la campaña sucia contra Alberto,
haciendo circular en redes sociales la fake news de que los resultados informáticos del provisorio fue un arreglo para transición en paz. Es imposible implementarlo en el escrutinio legal y definitivo porque se suman actas originales. Y a esto hay que prestar atención. Hay una nueva campaña sucia que está trabajando sobre tus emociones. ¿Qué información es cierta? La que se difundió desde el Frente de Todos, que los resultados públicos son del escrutinio provisorio, que los números definitivos se cuentan en cada una de las actas originales y que esto ocurrirá en algunos días, que si hay inconsistencias, incluso se van a abrir las urnas. Lo dijo Jorge Landó, apoderado del PJ, hace un ratito nada más, que el sistema es sólido, es creíble, da seguridad de que los resultados se verifican y que va a haber muy pocas mesas que se anulen en todo el país. Atención, dijo que es imposible hacer estos disparates de fraude porque hay que comprar voluntades de 24 jueces electorales, de secretarios electorales, de miles de fiscales, que el sistema está armado de manera de que no se puedan hacer estas disparates, que son fantasías. Y ojo entonces, porque esto lo que está haciendo es cuestionar justamente el sistema. Cuando se corren estas informaciones, lo que lleva a pensar es que este sistema hay que cambiarlo y poner voto electrónico. Y ahí sí, agárrate, si ocurriera. Agregó Landó, agregaron desde el Frente de Todos que por supuesto no hay ningún pacto de gobernabilidad, que la tendencia que está establecida en el recuento provisorio es irreversible, o sea que el triunfo es contundente, que se está trabajando, por supuesto, en cada una de las denuncias recibidas, sobre todo porque en los padrones, como sabéis, figuraron algunas personas con nuevos DNI que nunca habían tramitado y que no pudieron votar, pero se va a llegar a saber la verdad de lo que pasó. De manera que se está tomando nota de cada irregularidad, y no van a dejar pasar ninguna inconsistencia. Quédate tranquilo, quédate tranquila. No van a dejar pasar ninguna inconsistencia. ¿Se espera sumar algunos votos más? Sí, es posible, como ocurrió en las PASOs. No hubo fraude de manera de anular la elección o cambiar el resultado, ni hubo, ni hay ningún pacto con Macri. Ahora, dicho esto, lo primero que tenés que saber es que esto no es casual. Los mensajes falsos no los manda gente aburrida. Se diseñan desde centros de poder real, con una diagramación estratégica que usa diseminación geométrica a partir del uso de robots, de inteligencia artificial, hacia miles de personas que replican otras miles de miles por emocionalidad, por baja capacidad de mirada crítica. Y esto es sobre lo que tenemos que reflexionar, porque esto pasa aquí y en todas las sociedades, y esto lo que hace es profundizar la polarización. No es una idea mía, se ha investigado y comprobado en escenarios como el Brexit en Inglaterra, en casos de linchamientos en México, y llegó hace tiempo aquí en Argentina. Las fake news son desinformaciones que fueron intencionalmente creadas de manera falsa o de manera engañosa. ¿Para qué? Para difundir y promover confusión, para obtener beneficios políticos, económicos, para manipular la opinión pública, para generar adhesión a discursos de odio, o generar odio, violencias o incertidumbres, que ¿sabes qué? Pueden llevar a tomar malas decisiones. ¿Cuál es el objetivo? Desestabilizar. Aquí no debe haber ninguna duda. Hubo un triunfo contundente en primera vuelta y el supuesto acuerdo busca generar intrigas palaciegas que debilitan a Alberto Fernández, que debilitan al presidente electo y que debilitan también a quienes lo votaron porque quieren construir que son pocos. No son una clara mayoría. ¿Y por qué? Porque acabamos de echar al neoliberalismo en la Argentina. Y lo hicimos con las urnas. Porque a nivel geopolítico
puede considerarse que en América Latina empieza a haber una oleada antineoliberal. Y eso Estados Unidos no lo quiere. El triunfo de AMLO en México, el triunfo de Evo en Bolivia y el triunfo de los Fernández en Argentina cambia el sentido de las cosas. Si querés lo repasamos, porque después de los gobiernos de Hugo Chávez, de Lula da Silva, de Rafael Correa, de Lugo en Paraguay, de Evo y de Néstor y Cristina Kirchner, desde el bloque de poder de los Estados Unidos, se empezó a diseñar el fin de estos gobiernos redistribucionistas, emancipatorios, que le daban la espalda a Estados Unidos y le decían no al ALCA. Ahora, muerto Chávez, muerto Néstor, preso Lula, acorralado Correa y Cristina, buscaron imponer las lógicas neoliberales y de libre mercado con Macri en Argentina, con Piñera en Chile, con Pedro Kuczynski en Perú, con Temer y Bolsonaro en Brasil y con Lenín Moreno en Ecuador. Se creyeron triunfantes de nuevo, todos abrazados al Fondo Monetario Internacional, al consenso de Washington, y Trump festejaba desde los Estados Unidos. Y creyeron que era irreversible. Sin embargo, poco tiempo después, ese mapa político diseñado en Washington se empezó a resquebrajar. Pueblazos contra Lenín Moreno. En Ecuador, por supuesto, pero en Chile también contra Piñera y sus neoliberalismos, contra los 30 años de neoliberalismo, con sus prácticas excluyentes. Y el triunfo de Evo, que sabés que combaten sin tregua. Y ahora, el contundente triunfo en primera vuelta en Argentina, pone en crisis ese proyecto neoliberal que querían para la región. Porque se reclama un nuevo contrato social, porque se rechazan las dictaduras y represiones, porque se rechaza el Fondo Monetario Internacional, y en algunos casos con sangre derramada. Ahora, aquí en la Argentina lo hicimos en las urnas, y eso es lo más peligroso, ¿sabes por qué? Porque no pueden reprimir las urnas, no pueden reprimir los votos con tanques y tiros, no pueden disciplinar los votos con palos y balas de goma. ¿Entendés ahora por qué quieren poner en duda un resultado electoral contundente, una victoria impensada, que no la tenían en sus planes? Porque es clave para la Argentina, pero sobre todo porque es clave para la región. Ayer el Washington Post escribió: la estrella política de Macri se ha desplomado. Fue aclamado como un salvador, pero terminó convirtiéndose en otro hombre de otoño. Los votantes argentinos desconectaron su tiempo en el poder. Y escucha bien, porque esto escribió el Washington Post. Esto produce una ola antineoliberal que sacude a América Latina. Y agrego yo, que preocupa al sector de la derecha de los Estados Unidos. Ahora, sabiendo esto, antes de las elecciones, desde el mismo gobierno, empezaron a construir la posibilidad del fraude. Después lo hicieron durante las elecciones de la mano de la espectacularizante Carrió, y ahora lo hacen con trolls y lo hacen con robots que expanden a toda velocidad esta desinformación. Y quieren que sean quienes votaron a favor de los Fernández quienes enciendan los reclamos, la desconfianza, las divisiones. Por eso, por último, te digo que ante una posible operación, lo primero que hay que pensar es a quién beneficia y a quién perjudica. El fraude se denuncia siempre desde la derrota, con el objetivo de cambiar el resultado de las elecciones, como pasó en Bolivia. Entonces, se suele buscar la anulación de la elección, como en Bolivia. ¿Para beneficiar a Evo, que ganó? No, para beneficiar a los perdedores, a la derecha neoliberal que se resiste a perder. ¿A quién beneficia acá toda esta corriente de fraude, de malicia? ¿Quién perdió acá, Alberto? No, al contrario. Quieren atenuar el triunfo contundente, diciendo que podía haber ganado por más y no lo hizo para pactar con Macri. Pensalo bien, porque es absurdo. Fernández ganó en primera vuelta, cosa que Cambiemos no pudo ni en 2015, y le dicen: ah, mira que podrías haber ganado por más.
Seguro que hicieron un acuerdo porque son unos truchos. De esta manera lo que impide analizar es el triunfo, casi que lo anula, porque no se está hablando ahora del triunfo, se está hablando de la posibilidad de fraude. No destacan primero el triunfo, reconociéndole la importancia, la relevancia nacional y latinoamericana, hasta mundial te diría, sino que dicen, ojo, no sé si ganaste porque tendrías que haber ganado por más. Entonces hubo fraude, qué perverso, ¿no? Y más perverso aún es que siembren esa duda entre los ganadores, para que no se asuman como tal. Es un mecanismo de anulación a través de la exageración, porque en realidad puede que no hayas ganado, porque mira que tendrías que haber ganado por más. En términos futbolísticos es como si hubiera ganado 3-0, pero te dijeran, che, tendrías que haber ganado por más, no te cobraron 2 penales y te anularon un gol, pero gané. En realidad no, porque tendrías que haber ganado por más. O sea, no ganaste. ¿Quiénes ganan? ¿Qué ganan? Pensalo, ¿qué ganan? Tiempo también. Porque están viviendo el síndrome del Pato Rengo. Pero ganan una semana, ganan 10 días, hasta que tengamos los resultados del escrutinio definitivo, ¿no? Y eso los acerca más al 10 de diciembre. Y van eludiendo, que es lo que pretenden también, el mal del helicóptero. Entonces, en esas lógicas cabalgan. Ojo que hubo fraude, y si hubo fraude, ¿qué hay que hacer? Anular la elección. Por ende, no podés haber ganado una elección que no vale, que debe anularse. No existió. No existió la elección de las PASO, ahora esta elección tampoco existió. ¡Qué perversión! Hacernos debatir sobre un resultado contundente en primera vuelta, que no permite que Macri siga siendo presidente. ¿Qué poder tienen todavía? ¿Y cuánto hay que trabajar para que no nos coman la cabeza? Para desarrollar pensamiento y mirada crítica. En el barrio diría, mira, son come coco, definitivamente, porque hacen operaciones psicológicas para desestabilizar, para dividir, para conspirar en definitiva contra las democracias. Por eso tenemos que estar fuertes y unidos, con la autoestima muy alta. Este juego lo han hecho toda la vida, por eso prepárate, estate alerta. Por supuesto que hay que custodiar las elecciones, como le hemos dicho, hasta el final, hasta la última verificación de voto. Pero avispa, porque se vienen tiempos difíciles y recién empiezan. Estamos luchando contra el neoliberalismo desde Argentina y en América Latina. Estamos levantándonos otra vez. ¿Y sabés qué? El opresor nos quiere ver oprimidos, nos quiere ver oprimidas y va a usar todas las herramientas que tenga a disposición. Así que ponete de pie, hermanate, unite a esta nueva oleada antineoliberal que queremos construir en América Latina.